Nos quedamos entonces, hermanos, en el periodo de los jueces. Una vez que terminó, o ya en el final del periodo de los jueces, llegamos a los días del profeta Samuel. Sí. Este tiempo fue como el periodo de transición entre los jueces y el reino. La verdad es que Samuel fue el último juez y fue el que ungió al primer rey. O sea, a Samuel lo podemos ubicar de esta manera. Digamos, él está con la mano izquierda, está tomando, digamos, el periodo de los jueces, y con la mano derecha está tomando también el periodo de los reyes, el reinado. Entonces, con él fue el último juez y fue el que ungió al primer rey. Entonces, Samuel es un personaje muy importante en la historia de Israel. En los días de Samuel no había un gobierno central en Israel. Sin embargo, el tabernáculo de Moisés, podemos colocarlo, mi querido Natán, el tabernáculo de Moisés permanecía en Silo, que era el centro de adoración para los piadosos del pueblo. Ahí estaba el tabernáculo de Moisés, en Gabaón, en Silo. El sumo sacerdote allí era Elí, tal vez se acuerdan de Elí, quien lamentablemente tenía unos hijos perversos que profanaban el lugar santo con su conducta inmoral y licenciosa. Dios decidió descalificar a Elí por no corregir a sus hijos y decidió reemplazarlo por un sacerdote fiel que fue Samuel. Leamos primer libro de Samuel 2, verso 30 al 34. Dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice así: yo había dicho que tu casa, oigan por favor, amados, este relato. Dios le habla a Elí y le dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: yo nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Ay, Dios, qué juicio. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Aquí vemos, hermanos, una cosa que de veras es temeraria. Dios puede arrepentirse y cambiar de opinión. Dios puede arrepentirse y cambiar de opinión. Él había pensado bendecir a Elí y a su casa. Aquí lo dice claramente. Pero como Elí no cumplió con las condiciones establecidas por Dios, entonces Dios lo descalificó. Y no solo a él, sino a toda su casa. Esto debe llenarnos de un tremendo temor. Y debe conducirnos a vivir de acuerdo
a la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Qué tremendo es esto, hermanos. Debe ponernos a temblar, porque el hecho de que Dios nos haya dado promesas o tenga planes para nosotros, si nosotros no le respondemos correctamente, Él puede retractarse y convertir la bendición en maldición. Así como Él también puede convertir la maldición en bendición. Tremendo. Miremos los versículos 35 y 36. Dios continúa diciendo y dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, le dice a Elí, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata, le dice, y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Uy, qué tremendo. Este sacerdote fiel obviamente fue Samuel. Ahora, qué terrible juicio decretó Dios sobre Elí, hermanos. Él había sido escogido por Dios para el ministerio, pero por no ser fiel. Y esta es una palabra de Dios para nosotros los ministros. Por no ser fiel, Dios lo desechó y su descendencia fue terriblemente afectada. Que Dios nos ayude a ser fieles como ministros de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Esencialmente Samuel se convirtió en un profeta nacional y en un juez de circuito. Cada año Samuel hacía una gira, hacía viajes alrededor de toda la tierra de Israel, juzgando a la nación. Su vida era inmaculada, aunque más tarde la de sus hijos dejó mucho que desear. Pero en cuanto a Samuel, fue un hombre fiel. Alabado sea el Señor. Ahora, fue a Samuel que Israel le pidió rey. ¿Se recuerdan? Fue a Samuel, el último juez, a quien la nación le solicitó un rey. Leámoslo por favor en primer libro de Samuel 8, 6 al 9. Dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Así le dijeron a Samuel los israelitas: danos un rey que nos juzgue. Y esto no le gustó a él. Pero Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo que en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Hermanos, dos cosas quiero decir acá. El hecho de que Dios conteste una oración nuestra no significa que lo está haciendo en su voluntad. Porque aquí le respondió, pero no le respondió en su perfecta voluntad. Número uno, tengamos cuidado con lo que estamos pidiendo. Debemos pedir todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si pedimos de acuerdo a nuestros ídolos, también Dios nos puede responder, pero para nuestro mal. Es mejor que nos responda cuando le pedimos conforme a su voluntad, porque entonces será de bendición para nuestra vida.
su respuesta. Y la otra cosa que vemos acá es que es muy peligroso querer imitar al mundo. Israel quería rey como las demás naciones tenían rey. Entonces ellos querían tener un hombre como rey. No se conformaron con tener a Dios como rey. Entonces ellos querían ser como las demás naciones. Debemos tener cuidado también en no hacer las cosas a la manera del mundo. Ahora, Israel fue castigado por rechazar la forma de Dios y querer hacer las cosas como el mundo las hace. Por eso más tarde, en Jeremías 10, versículo 2, el Señor les reprocha esto diciéndoles: no aprendáis el camino de las naciones. No aprendáis el camino de las naciones. Y hermanos, es triste ver en el día de hoy cómo muchas congregaciones están imitando al mundo. Están imitando al mundo. Están haciendo las cosas como el mundo las hace. Eso le pasó a Israel. Eso le pasó a Israel en los días de los jueces. Y principalmente cuando estamos llegando al final de ese periodo. Así es que debemos tener mucho cuidado, por ejemplo, con la música que usamos en la iglesia. No traigamos la música del mundo a la iglesia. Dice que para atraer a la juventud. No. La juventud debe ser atraída por el Espíritu Santo y no por la música de moda. Tengamos cuidado con la liturgia que manejamos. No debemos imitar al mundo, sino debemos mantenernos fieles a lo que dice la palabra y a la dirección del Espíritu Santo. Bueno, más tarde Samuel fue el encargado de ungir a los dos primeros reyes del Reino Unido, a Saúl y a David. Hablemos entonces un poquito acerca de esto. El Reino Unido. Cuando hablamos del Reino Unido, estamos hablando del periodo en que reinaron Saúl, David y Salomón. Se le llama unido porque ellos reinaron sobre toda la nación de Israel. Durante sus reinados, ellos gobernaron pues sobre las 12 tribus de Israel. Vamos a ver brevemente, hermanos, el reinado de Saúl. En primer lugar, Saúl fue el resultado de la rebelión de Israel. Fíjese, ellos no querían que Dios continuara siendo su rey y pidieron otro rey. Entonces Dios les dio a Saúl. Vea lo que dice Oseas, capítulo 13, versículo 11. Tremenda reprimenda de Dios a Israel. Hablando de Saúl, dice: te di rey en mi furor. ¿Cómo estaba Dios con Israel cuando les dio rey? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Ay, Dios. Cuando Dios accedió que Saúl fuera el rey de ellos, estaba enojado. Más tarde, Dios, siempre enojado con ellos, se los quitó. Esto porque al pedir un rey, ellos estaban rechazando a Dios como su rey. Primer libro de Samuel 8:7 dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Qué tremendo. Segundo, Saúl no estaba calificado para ser rey de Israel. Dios había determinado tiempo atrás, como ya lo mencionamos, que el cetro, o sea, el gobierno de Israel iba a quedar en manos de qué tribu. A ver si se acuerdan. De la tribu de Judá. Correcto. Si Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Así que el gobierno de Israel
Dios se lo había dado a la tribu de Judá. Y Saúl no era de Judá. ¿Alguien sabe de qué tribu era? Correcto. ¿Era de Benjamín? Sí. De quien nada se había dicho respecto al reinado. Y aunque fue permitido por Dios, era la elección del pueblo. Además, aunque era un hombre alto de estatura, pues dice la Biblia que su cabeza y hombros sobrepasaban a cualquier hombre promedio de Israel, le hacían falta las cualidades de liderazgo y la realeza que requería un rey. Por ejemplo, cuando Dios le ordenó destruir totalmente a los amalecitas con todas sus ovejas y sus vacas, obedeció parcialmente. Primer libro de Samuel 15:9. Parcialmente. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, eso sí destruyeron. O sea, ellos obedecieron parcialmente la orden de Dios. Además, Saúl, en lugar de buscar la honra y la gloria de Dios, él siempre buscaba la honra y la gloria de los hombres. Primero de Samuel 15:30 dice, y él dijo, Saúl, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos. Mire qué tremendo. Delante de mi pueblo y delante de Israel. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. A él no le importaba ser honrado delante de Dios. Lo que él quería era ser honrado delante del pueblo, delante de los ancianos, delante de la gente. Ahora, cosa que Cristo Jesús no hizo, ni tampoco enseñó. Juan 5:41, veamos lo que dice Cristo a este respecto en Juan 5:41. Gloria de los hombres, ¿qué dijo? No recibo. Pero Saúl sí. Bueno, ahora, para cerrar el reinado de Saúl, quiero decirles que su vida nos deja lecciones importantísimas. Y quiero mencionar 3 de ellas. Primero, a través de su vida vemos el final de una persona que fue parcialmente obediente. Parcialmente obediente. Terminó rechazado por Dios. Hermanos, debemos obedecer. Absolutamente. Número 2, no destruyó a los amalecitas como Dios se lo había mandado. Y saben que al final de su vida, un amalecita lo mató. Esto nos muestra, ¿por qué? Amalec es una figura de la carne. Esto nos muestra que si no tratamos seriamente con el pecado de la carne en nuestra vida, al final nuestra carne nos puede matar. Así es de que no hay que tener misericordia de Amalec, hermanos. Amalec es nuestra carne. Amén. Debemos darle muerte con la cruz o por la cruz. Y la tercera cosa interesante de la vida de Saúl es que él fue ungido solamente 2 veces, teniendo que haber sido ungido 3 veces, como lo fue David. Pero Saúl solo fue ungido 2 veces. Y esas 3 unciones de las cuales habla la Biblia, nos habla de ser llamados, escogidos y fieles. Saúl fue llamado, él fue escogido, pero no fue hallado fiel. Y Dios quiere que nosotros seamos llamados, escogidos y hallados fieles. Porque en la segunda venida de Cristo, creo que es Apocalipsis 17:14, los que están con el Cordero son aquellos que han sido llamados y elegidos y fieles. ¿Es así? Sí, correcto. Bueno, lecciones que aprendemos de Saúl.
Pasemos ahora siempre en el Reino Unido, porque ellos están reinando sobre las 12 tribus. Pasemos ahora al reinado de David. David fue de la tribu de Judá, a la cual se le había prometido el cetro real, como ya lo leímos en Génesis 49:10. Él vivió en Belén. David vivió en Belén, donde fue profetizado que nacería el Mesías. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las naciones de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y aquí está lo que les dije hace un momento con las teofanías de Cristo. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén significa casa de pan, y Cristo fue el pan de vida. También David alimentó al pueblo con lo mejor del trigo. Bendito sea el nombre del Señor. En segundo lugar, David fue un buen pastor, así como lo fue Cristo. Cristo dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y acerca de David, en segundo libro de Samuel 23:1, vean lo que se dice. Segundo libro de Samuel 23:1. Estas son las palabras posteras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, más de 70 salmos se le atribuyen a David. Más de 70 salmos. Y bueno, David fue conocido, hermanos, por varias hazañas que hizo y también por algunos pecados que cometió. Les voy a leer rápidamente. Esto no lo tenemos en diapositivas, pero para que usted tenga una idea de por qué es conocido David en la Biblia. Primero, es conocido por ser ungido por Samuel como rey. Primero de Samuel 16:13. Es conocido por matar al gigante Goliat. Primero de Samuel 17:50. Es conocido por ser el capitán de los ejércitos de Saúl. Primero de Samuel 18:5. Es conocido por ser perseguido por Saúl, quien se llenó de celos para con él. Primero de Samuel 18:8-9. David es conocido por pelear las batallas del Señor en el desierto. Primero de Samuel 25:28. Es un versículo que nos gustaría ver. Primero de Samuel 25:28. Porque eso lo mencioné hace un momento. Dice: yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Está hablando Abigail. Dice: por cuanto mi Señor pelea. ¿Las batallas de quién? Las batallas de Jehová. O sea, David no peleaba sus propias batallas. Él peleaba las batallas de Jehová. O sea, se unía a Jehová para pelear las batallas. Y era Dios quien le daba la victoria. Que aprendamos de él este detalle. Es conocido por su terrible experiencia en Siclag. Eso deben anotarlo, hermanos. Primer libro de Samuel 30:1-6. No lo vamos a leer, pero estúdielo usted. Es conocido David por su terrible experiencia en Siclag. Luego es conocido por ser un ungido rey de Judá en Hebrón. Segundo Samuel 2:4. Es conocido por ser ungido rey de Israel en Hebrón. Segundo de Samuel 5:3. O sea, él fue ungido en la casa, en su casa, la primera unción. Él fue ungido y eso fue ungido por Samuel.
La segunda unción fue en Hebrón, que fue ungido por el reino de Judá. Y la tercera unción fue la unción otra vez en Hebrón, pero ya por las 12 tribus de Israel. Él recibió las 3 unciones, es decir, fue llamado, escogido y hallado fiel. Y si lo quisiéramos ver desde otro ángulo, él llegó al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo también. Él produjo fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Él fue niño, fue joven y fue padre espiritual. Bendito sea el Señor para siempre. También es conocido por llevar a Israel al monte de Sión y al reposo. Segundo de Samuel 5, 7 al 9. Esto es muy importante. Oigan, él fue usado para llevar a Israel al monte de Sión. Fíjese que desde que si uno lee el capítulo 15, de Éxodo, cuando ellos están cruzando el Mar Rojo, si uno lee el cántico de Moisés y de María, desde ahí del capítulo 15 de Éxodo, cuando apenas están saliendo de Egipto, cruzando el Mar Rojo, y a Dios le dice a Moisés que le diga a Israel que los quiere llevar a su monte santo, al monte de su santidad. Ese es el propósito de Dios desde el principio. Y viene Moisés, lo saca, pero Moisés no lo lleva al monte, se muere antes. Viene Josué y continúa la caminata, pero no lo lleva al monte. Es David el que finalmente llevó a Israel al monte de Sión. Bendito sea el nombre del Señor. Y aprovecho para decir esto, hermanos. Esto lo he tomado para mi vida y por donde quiera que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo, y hoy lo digo a ustedes. Es importante que estudiemos la vida de David. La vida de David tiene las claves para poder llegar a la meta. Tiene las claves para llegar al monte de Sión, para conquistar el monte de Sión. Él es conocido por eso en las Escrituras. También David es conocido por su repudiable pecado. Con Betsabé, segundo de Samuel 15, verso 3 al 5. Él ciertamente pecó con Betsabé. Y esto nos dejó una lección tremenda. Oigan, hermanos, no importa en qué nivel espiritual estemos, si nos descuidamos, podemos caer. Así es de que no importa en qué nivel estemos, tenemos que estar vigilantes. Tenemos que estar dependiendo un 100% del Señor, no descuidar nuestra vida espiritual, porque no importa si hemos escalado peldaños, si nos descuidamos podemos caer. Sucedió con David. Amén. Ahora, Saúl pecó y no fue perdonado. David pecó y fue perdonado. ¿Cuál fue la clave para recibir el perdón? David amó el arrepentimiento y Saúl no. Amén. Gracias a Dios que tenemos la provisión, el don del arrepentimiento, a través del cual podemos ser perdonados y ser restaurados. Alabado sea el Señor para siempre. Ahora, el hecho de que Dios haya perdonado a David no significa que lo eximió de las consecuencias. David padeció 15 juicios por su pecado. Y esto nos enseña que aunque Dios nos perdone nuestros pecados, las consecuencias muchas veces vamos a tener que enfrentarlas. Amén. Las consecuencias de nuestras faltas. Amén. Pero como una disciplina. Pero es mejor ser disciplinados por el Señor a ser condenados con el mundo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ahora David también es conocido por ser perdonado y restaurado. Segundo de Samuel, capítulo 12 y 13. Amén. Ahora él fue perdonado y él fue restaurado. Yo creo que podría decir esto aquí en este punto, porque tiene que ver con Israel.
¿Saben que en el milenio, hermanos, el Señor Jesucristo va a estar reinando allí en Jerusalén? Y a la par de Cristo va a estar el rey David. Amén. Reinando. Cristo se va a sentar en el trono de David. Y David se va a sentar en el trono de Cristo porque es un mismo trono. Ahí va a estar reinando. Ahora Cristo va a estar reinando sobre todo el mundo. Pero David va a estar reinando sobre Israel. Sobre Israel. Bendito sea Dios. Ahora, pero lo que les iba a decir es esto. Fíjense. David va a ser el pastor de Israel en ese tiempo. Y sabe que David va a tener un mensaje para Israel. Porque Israel por estos 2000 años ha estado en desobediencia. De hecho, aún en la gran tribulación, ¿sabe cómo se le llama a Jerusalén? ¿Cuántos saben cómo se le llama a Jerusalén en los días de la gran tribulación? A Jerusalén, la ciudad santa. Sodoma y Egipto. Así está está espiritualmente Jerusalén. Sodoma y Egipto. Espiritualmente. Pero saben que ellos van a ser perdonados y van a ser restaurados. Y David les va a dar ese mensaje. Les va a decir: hermanos míos, ustedes tienen esperanza, porque yo cometí todos los pecados que ustedes han cometido. Y Dios me perdonó y Dios me restauró. Y así como Dios me perdonó a mí, Dios los perdona a ustedes. Y así como Dios me restauró a mí, Dios los restaura a ustedes. Y ese mensaje va a calar profundamente en Israel en el principio del milenio. ¿Me expliqué? ¿O no? Los miro así como estoy perdido. No, bendito sea el Señor. Entonces, también, hermanos, David es conocido por ser el padre de Salomón. Segundo de Samuel 15:24. Él fue el padre de Salomón. Y mire cómo son las cosas. El primer hijo que David tuvo con Betsabé murió. Pero el segundo hijo fue tomado por Dios para ser el sucesor de David. ¿Cuánto amaba Dios a David realmente? Y cuán quebrantado era el corazón de David para con su Dios. Él escribió en el Salmo 51: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, porque él tenía la experiencia. Amén. Ahora, también David es conocido por recibir el diseño del templo que construyó su hijo Salomón. Primero de Crónicas 28, 11 al 13. Amén. Y finalmente, David es conocido por las maravillosas promesas que recibió para el milenio. Yo sí quisiera que leyéramos Ezequiel 34, 23 y 24. Ezequiel 34, 23 y 24. Miren, esta es una profecía para David en el milenio. Dice: y levantaré sobre ellas, sobre las ovejas de Israel, un pastor, y él las apacentará. ¿Quién es ese pastor? A mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios. Aquí está hablando Cristo. Es el Jehová que está hablando aquí, el Hijo. Y mi siervo David por príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Entonces David es conocido por sus hazañas, por sus pecados, por su arrepentimiento y su restauración, por haber engendrado a Salomón, recibido el diseño del templo y las promesas preciosas del Señor. Bueno, vamos ahora un pasito adelante.
el reinado de Salomón. El reinado de Salomón. Salomón fue el hijo de David y Betsabé, que Dios eligió para que fuera el sucesor de David y que le construyera casa. Esto a pesar de que Adonías, el hijo mayor de David, buscaba quedarse con el trono. Así lo dice el primer libro de Reyes 1:5. No obstante, Salomón fue elegido por Dios y reinó. Salomón es conocido por varios sucesos que se dieron en su vida. Mencionaremos algunos. Primero, por su petición por sabiduría. Primer libro de Reyes 3, 11 y 12. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo porque queremos avanzar. Pero él es conocido por su petición de sabiduría. Dios le dijo, pídeme todo lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Y Salomón le dijo, Señor, quiero gobernar con sabiduría a tu pueblo. Dame sabiduría. Y Dios se agradó tanto de esa petición que le dijo, por cuanto no pediste oro ni plata, sino que pediste sabiduría, yo te doy sabiduría y te doy riquezas, te doy oro y plata y muchos bienes. Alabado sea el Señor para siempre. Amén. ¿Y cuántos creen que nosotros también podemos recibir sabiduría? Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, haga lo que hizo Salomón. Haga lo que hizo él. ¿Qué hizo Salomón? Pidió. Y Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea que no solo Salomón puede recibir sabiduría, hermanos, también usted y yo, pero debemos pedirla. Otra cosa, él fue amado de Jehová en su juventud. Ay, Dios. Él fue llamado Jedidías. Segundo de Samuel capítulo 12, verso 25 dice, y envió un mensaje por medio de Natán, el profeta. Así llamó su nombre, Jedidías, hablando de Salomón, a causa de Jehová. Amén. ¿Y saben que ese nombre Jedidías significa? Amado de Jehová. O sea que en su juventud, por favor, mucho oído con esto, él fue amado por Dios en su juventud. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, luego Salomón construyó el templo de Dios. Posiblemente el templo más bello que jamás se haya construido. Este templo fue comenzado en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto. Primero de Reyes 6:1, así lo dice. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el 4º año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Y fue terminado el templo 7 años después. Primero de Reyes 6, 37 al 38. Dice, en el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en, ¿cuántos años? Mucho oído con eso. 7 años se llevó Salomón para construir el templo. Y saben ustedes, voy a decir algo muy importante. Ahorita Israel va a reconstruir el segundo templo, o el tercer templo. El tercer templo, lo llaman ellos. Va a reconstruir el templo ahorita para que esté en pie para los días de la gran tribulación. Pero ese no es el templo al cual Cristo va a venir. No.
porque ese será profanado por el anticristo y esto no cuenta para Dios. Pero el Señor va a hacer que se construya un nuevo templo en el milenio. Ezequiel vio ese templo y le dieron a él todas las medidas de ese templo. Lo vamos a ver al final del curso. Pero saben, lo menciono ahorita porque ese templo del milenio será construido también en 7 años. Comenzará 7 años después de la venida de Cristo y será terminado en el año 14. 7 años para construir el templo milenial desde donde Cristo reinará sobre la tierra. Amén. Cabal, esta es una figura de ese templo. Salomón también, miremos ese templo, mi querido Natán. Este es el templo que edificó Salomón. Vamos a ver si lo podemos ver. Ahí está visto por dentro. Era, como les digo, un templo realmente extraordinario. Bueno, gracias. Otra cosa que vemos en Salomón es que él escribió 3 libros, mucho oído con eso, que son parte del canon sagrado. 3 libros. El primero es Cantares, que lo escribió en su juventud. El segundo es Proverbios, que lo escribió en su mediana edad. Y el tercero es Eclesiastés, que lo escribió ya en su vejez. También se cree que él fue el autor del Salmo 1. Sí, fue escrito por Salomón. Ahora, esto es doloroso decirlo, hermanos, pero saben que Dios se le volvió enemigo. Mire que en su juventud lo llamó Jedidías, amado de Jehová. Pero luego ya, cuando él estaba en su madurez, Dios se le volvió enemigo y declaró que a su muerte el reino sería dividido a causa de su extravío. Así fue. 2 tribus se quedaron con su hijo Roboam y 10 tribus fueron arrancadas y dadas a su enemigo, Jeroboam primero. Miremos lo que dice el primer libro de Reyes 11, 31 al 33. Dice, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos que había roto su manto. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo, ay Dios, el reino de la mano de Salomón. El reino había sido unido en el tiempo de Saúl, en el tiempo de David y en el tiempo de Salomón. 120 años de reinado, Israel unido. Pero ahora que Salomón va a morir, Dios dice, por lo que hizo Salomón, ya me enojó y me he vuelto su enemigo. Ahora voy a romper el reino después de que él muera. Alabado sea el Señor. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus, le dijo a Jeroboam. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Y esto lo hizo Dios, oiga, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, Dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Ay, qué tristeza. Salomón se desvió y dice la Biblia que tuvo 300 esposas y 700 concubinas, y las mujeres desviaron su corazón, y él se casó con mujeres paganas y les hacía templos a los dioses de ellas. Y iba con ellas a adorar a los dioses de ellas. Hermano, iba para adorar al templo de Dios, el Dios verdadero, y se iba con los dioses falsos. Y eso
también hizo que todo Israel hiciera lo mismo. Entonces Dios dijo, me enojé con él y voy a romper el reino que estaba unido. Qué tremendo. Amén. Ahora, continuando en este episodio, en el reinado de Salomón, en el ocaso de su vida, parece ser que se arrepintió. Y yo en lo particular, y algunos maestros también conmigo, creemos que vamos a ver en el cielo a Salomón. Sí, por amor de David, su padre, por la misericordia de Dios también y por la fidelidad de Dios. Parece ser que en el ocaso de su vida, él se arrepintió. Por lo que leemos en Eclesiastés, su último libro, ¿verdad? Capítulo 12, versículos 13 y 14. Veamos lo que dice. Gloria a Dios. Eclesiastés capítulo 12, versos 13 y 14. Ya cuando él ha escrito todo el libro, que dicho sea de paso, hermanos, hay que tener cuidado al estudiar el libro de Eclesiastés. Hace un tiempo vino acá el pastor Norman Holmes y nos dio el estudio del libro de Eclesiastés de una manera magistral. Y hay que tener cuidado para interpretar ese libro, porque en ese libro fluyen las dos sabidurías. Fluye la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Y hay que tener discernimiento para ver cuándo Salomón está bajo la influencia de la sabiduría terrenal, que es animal diabólica, y cuándo está bajo la influencia de la sabiduría que es de Dios. Hay que tener cuidado para interpretar Eclesiastés. Amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces, mire lo que dice al final del libro. El fin de todo el discurso oído es este. Aquí creo yo que está bajo la influencia de la sabiduría de lo alto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por estas palabras hay una lucecita de esperanza que se enciende acerca de la vida de Salomón. En el final se arrepintió y Dios misericordioso lo perdonó. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Pero déjeme todavía decir algo. La vida de Salomón, muy importante, es una solemne advertencia para todos nosotros. Nos muestra una vida que empieza bien y termina mal. Sí. Creemos que por las misericordias firmes a David, Salomón alcanzó misericordia y recibió arrepentimiento para ser salvo. Pero sin duda alguna, él perdió su herencia. Que todos aprendamos a permanecer en la senda de los justos, que es como la luz de la aurora, hermanos, hasta el fin. Perseverancia hasta el fin. Ahora, el reino unido de Israel, duró por espacio de 120 años. Desde el año 1050 hasta el año 931. El reino unido. 120 años. 40 que reinó Saúl, según Hechos 13:21. 40 que reinó David, según segundo de Samuel 5:4. Y 40 que reinó Salomón, primero de Reyes 11:42. 120 años. El reino unido. Pasemos ahora al reino dividido. El reino dividido. Esta etapa de la historia de Israel es muy triste. Dios no quería que su pueblo se dividiera. Sin embargo, por la desobediencia que tuvieron ante Dios, Él permitió la ruptura.
Veamos cómo se llevó a cabo la división del reino. En sus últimos días, Salomón se volvió un rey muy duro, porque el pecado endurece a la gente. Con sus acciones y decisiones, lastimó al pueblo de Israel. Al morir, Roboam le sucedió en el trono. Entonces todo el pueblo de Israel, dirigido por Jeroboam I, se acercó a Roboam para pedirle que alivianara algunas de las pesadas cargas que Salomón les había impuesto. ¿Qué hizo Roboam? Fue a pedirle consejo a los ancianos, a ver qué hacía con la petición del pueblo. Los ancianos, con mucha sabiduría, lo aconsejaron y le dijeron: si quieres tenerlos contentos y quieres ganarte el corazón de ellos, trátalos suavemente, trátalos bien, y ya vas a ver, te los vas a ganar y estarán contigo. Ese fue el consejo de los ancianos. Pero él, no conforme con ese consejo, se fue a los jóvenes de su edad y le fue a decir a toda la muchachada de su tiempo, de su camada, les fue a decir: ¿qué hago, muchachos, con la petición del pueblo? Y entonces los muchachos le dijeron: ¿sabes qué? Deciles que vas a multiplicar las cargas que Salomón puso sobre ellos, que tú eres más fuerte que Salomón y que tú no vas a oír su petición, sino que los vas a poner a trabajar más duramente. Ese fue el consejo. Ahora, ¿a quién creen ustedes que obedeció Roboam? Ay, hermanos, aquí se desprende una gran verdad. ¿Quién te aconseja? ¿Quién te aconseja? Y esto a mí me parece como un eco a las palabras que el Señor le dijo a Adán y a Eva. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Y hermanos, preguntémonos: ¿quién nos enseña? ¿Quién te enseña? Es muy importante. Y aquí es: ¿quién te aconseja? Es muy importante. Es muy importante. ¿Es Dios el que te está enseñando o es el enemigo? ¿Son los ancianos los que te están aconsejando o son los jóvenes? Amén. Miremos lo que dice el primer libro de Reyes 12, 13 al 17. Dice: y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes. Oigan, hermanos, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? Mira, el pueblo se rebeló. Acuérdense que Roboam era el nieto de David, era de la casa de David. Y el pueblo, cuando recibió esta respuesta, entonces se rebeló contra Dios, contra David, contra Salomón y contra Roboam, contra la línea davídica. Y dijo: ¿qué parte tenemos con nosotros? ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Así les dijo. Provee ahora en tu casa, David. O sea, como quien dice: quédate con lo que tienes. Roboam, Salomón, David, la casa de David, quédate con lo que tienes.
Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam, dice, sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de, ¿dónde? Judá, en las ciudades de Judá. O sea, por tanto, Roboam reinó en las ciudades de Judá, en el sur, y Jeroboam primero en las ciudades del norte. Pongamos el reino dividido, mi querido Natán, para tener una idea, la figura, para tener una idea de lo que sucedió cuando Israel fue dividido. Ahí tenemos los dos lados, ¿verdad? 10 tribus al norte, con Jeroboam primero, y 2 tribus, porque más tarde se le unió a Judá Benjamín. 2 tribus al sur. Qué triste. Qué triste. Sin embargo, esto ya Dios lo había profetizado por el corazón de Salomón, que se había desviado y que había desviado también con él a la nación de Israel. Ahora, estos 2 reinos, gloria al Señor. Yo quería llegar hasta ahí. Vamos ahí. Estos 2 reinos tuvieron 20 reyes cada uno. 20 reyes reinaron en Israel al norte y 20 reyes reinaron en Judá al sur. Los 20 reyes del reino del norte fueron perversos. De hecho, la vida de Jeroboam primero se convirtió en el ícono del mal para todos los reyes de Israel. Además, los reyes del norte fueron de diferentes tribus y antecedentes. Cuando un reino se vuelve malvado, muchos cambios suceden en el liderazgo. Es una premisa de la vida. El reino del norte permaneció hasta el año 722, cuando fue destruido por los asirios. No sé si ustedes han oído esa frase, las 10 tribus perdidas. ¿La han oído? Pues el reino del norte fueron conquistados por los asirios y sacados de ahí y esparcidos no sé a dónde, y han estado perdidas esas 10 tribus. El reino del sur, gobernado solamente por los descendientes de la línea de David, la mayoría de reyes fueron buenos, aunque hubo algunos malos. Pero ese reino, el reino de Judá, perduró hasta el año 586 antes de Cristo, cuando también ellos cayeron en desobediencia como el reino del norte y fueron conquistados por Babilonia. Bueno, quiero ya para ir acercándome al final de esto, quiero darle una miradita, así pero veloz, a los reyes de Judá. A los reyes de Judá. Gloria al Señor para siempre. Porque acordémonos de algo, hermanos, el Mesías vendría por la línea de David, por el reino y la tribu de Judá. Por eso es de que vamos a tomar los reyes del reino del sur, los reyes de Judá, porque eso es lo que más nos importa y nos interesa en este curso. Amén. Y voy a leer lo siguiente. El primer rey de Judá fue Roboam, hijo de Salomón. Él reinó desde el año 930 antes de Cristo al 913. Segundo de Crónicas, capítulos 10, 11 y 12.
puesto que abandonó la ley de Dios y llevó al pueblo a la idolatría y a la perversión, Dios lo entregó en manos de Sisac, rey de Egipto, en el año 925 a.C. Sisac fue el fundador de la 22ª dinastía egipcia. Reinó en Egipto desde el año 945 hasta el 925 y fue el primero de los 7 reinos mencionados en Apocalipsis 17. Miremos Apocalipsis 17:10. Aquí nos vamos a ir metiendo un poquito profundo y necesitamos estar bien atentos. Apocalipsis 17:10 dice, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Juan está recibiendo la revelación de que son 7 los reinos que en toda la historia subyugarían a Israel. 7 reinos. Y escúcheme, ¿cuáles son ellos? Egipto, número 1. Asiria, número 2. Babilonia, número 3. Medo-Persia, número 4. Grecia, número 5. Roma, número 6. Y los 10 reinos que están para venir, número 7. Entonces, cuando Roboam tomó el reino, el primer enemigo apareció, Egipto. Bueno, después de Roboam vino Abías. Él reinó del 913 al 910 antes de Cristo. Segundo de Crónicas 13 y Primero de Reyes 15. Número 3, Asa. Reinó del año 910 al 869 antes de Cristo. Segundo Crónicas 14, 15 y 16. Número 4, Josafat. Reinó del año 869 al 848 antes de Cristo. Segundo Crónicas, capítulos 17, 18, 19 y 20. Número 5, Joram, hijo de Josafat, reinó del año 848 al 841 antes de Cristo. Segundo Crónicas 21 y Segundo Reyes 8. Seis, Ocosías, hijo de Joram, reinó del año 841. Reinó el año 841. Segundo de Crónicas 22. Segundo de Reyes 8 y 9 capítulos. Luego también Atalía, la madre de Ocosías, aferrándose al trono que su hijo había dejado, reinó en Judá del año 841 al 835. Segundo Crónicas 22 y 23. ¿Cuántos llevamos? Número 8. Número 8. Joás. Reinó del año 835 antes de Cristo al 796, también antes de Cristo. Amasías, del año 796 al 767 antes de Cristo. Usías, del año 792 al 740 antes de Cristo. Jotam, del 750
al 735 antes de Cristo. Acaz del 732 al 715 antes de Cristo. Ezequías del 715 al 686. Y quiero detenerme un momentito en Ezequías. La vida de Ezequías y su reinado es muy importante. Nos enseña lecciones para los últimos días. Fíjense que en sus días sucedió uno de los 3 grandes avivamientos que Israel ha tenido en los días de Ezequías. Y ese avivamiento es una figura del avivamiento que está por venir. Bendito sea el nombre de Dios. Es una figura del avivamiento que está por venir. Bueno, después de Ezequías reinó Manasés del año 797 al 642. Continuamos con el reino dividido. Amón reinó del año 642 al 640 antes de Cristo. Josías del 640 al 609. Y quiero también detenerme un poquitito en el reinado de Josías. Lo mismo, en el reinado de Josías hubo otro avivamiento extraordinario. Aleluya. En Israel, que es una figura del avivamiento que está por venir. Debemos estudiar, hermanos amados, el avivamiento de Ezequías, el avivamiento de Josías, porque esos avivamientos son análogos al avivamiento que está por venir a la iglesia en estos últimos días. Bendito sea el Señor. Después reinó Joacás del año 609, solo reinó 3 meses. Después vino Joacim del 609 al 598 antes de Cristo. Después vino Joaquín del 598 al 597, también un año. Y Sedequías del 597 al 586. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, estos son los 20 reyes del reino de Judá. Hay un curso acá que se llama Los Reyes de Judá. Quizá ustedes ya tienen algunos el libro de los reyes de Judá. Amén. Cada rey nos deja una lección importante, un mensaje importante para nuestra vida espiritual. Bendito sea el nombre del Señor.